Seguimos acompañándote en esta tarde. Muchísimos mensajes tuvimos. Espero que se queden ahí enganchados a la propuesta que viene, porque vamos a estar hablando de política. Ustedes saben que se vienen nuevamente elecciones, en este caso a nivel nacional, y obviamente está bueno conocer las propuestas que tiene cada uno de los protagonistas, ¿no? En estas PASO está Julio Quintana con nosotros, de Política Obrera, precandidato en segundo término dentro de esa fuerza política. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Mabel? Gracias por la invitación. Bueno, precandidato a diputado nacional, Violeta Gil encabeza esa lista, y me gustaría que me cuentes, ¿no?, cuáles son las aspiraciones para llegar a obtener una banca dentro de lo que es el Congreso Nacional, especialmente en un momento tan difícil. Recién hacíamos tarot en vivo y uno ahí puede palpar también un poco cuáles son las preocupaciones de la gente, ¿no?, que debe tener. Obviamente todos tenemos distintas situaciones en el ámbito, en nuestra vida, pero digo, acá lo económico estuvo primando todo el bloque anterior, porque efectivamente estamos pasando un momento que aflige, donde la gente quiere vender, donde la gente quiere emprender, donde quieren trabajar, donde están buscando una opción, una salida en ese aspecto, ¿no? No, absolutamente, y es algo que, por ejemplo, en nuestra campaña electoral se presenta también en las barriadas, en los lugares de trabajo, etcétera. Pero yo quisiera hacer una aclaración en primer lugar. Si uno ve los indicadores económicos en general del último periodo, no solamente ha crecido la economía, ha crecido el Producto Bruto, sino que han crecido los beneficios de grandes empresas. Mientras, como contrapartida de ese crecimiento, hubo un derrumbe de las condiciones de vida de la masa de la población. Claro. Es decir, que acá el panorama oscuro que por ahí se muestra para el conjunto del país no es tal, sino que depende de la clase social, los sectores sociales que están en este momento integrando la sociedad argentina. ¿Cómo se explica esto que vos mencionaste recién, ¿no? Porque esto me lo contaba otra gente. Hay muchos indicadores sumamente favorables para Argentina que no se veían en los últimos tiempos. Sin embargo, el impacto en la sociedad no es tal, ¿no? Porque vos decís, sí, hay trabajo, pero ¿qué pasa? La gente no llega a fin de mes. Exactamente, lo que pasa es que este crecimiento económico se posa en un proceso confiscatorio del conjunto de la población y hasta de un sector del capital argentino en favor de los grandes acreedores internacionales y de los grandes empresarios que activan en el país. Por ejemplo, hoy cualquier trabajador tiene jornadas laborales sobreextendidas. Toda una parte de su trabajo está condicionado por la productividad en función de premios, por producción, por acuerdos económicos que se haga, por ejemplo, en el caso de comercio, etcétera. Hay un sobretrabajo desde este punto de vista, y después tenés un proceso inflacionario que es una política del propio gobierno que le garantiza al gobierno, a través de los impuestos al consumo, sacar lo que gana el trabajo sobre ese sobreesfuerzo, y eso lo termina dándoselo al propio capitalista que no paga los convenios colectivos, que genera este sobreesfuerzo, porque el 67% de la deuda pública argentina, que paga altísimos intereses, está en manos de capitalistas locales. Es decir, acá hay un financiamiento por parte del gobierno de la clase capitalista nacional, de los acreedores del país, a costa del conjunto de la población y de la clase media. Esto es lo que nosotros venimos a plantear en esta elección, porque acá lo que necesitamos es que los trabajadores puedan terciar en esta crisis con una alternativa política propia que implica la constitución de los propios trabajadores de esa alternativa. Es decir, nosotros llamamos a que gobiernen los trabajadores, a que tomemos la rienda del país, y esto no se va a hacer estrictamente por el proceso electoral. Es decir, peleamos para llegar a octubre con estos planteos, para conseguir bancadas, para poder desenvolver todas las luchas que van a ser la que, con una concentración de la clase obrera a través de un congreso de trabajadores, de la coordinación de sus luchas, pueda desenvolver una acción de lucha directa, como una huelga general, para acabar con esta confiscación. Y ahora, ¿cómo participan esos procesos? Porque acá hemos visto, pegado a las elecciones provinciales, no toda una disputa y todo un movimiento obrero muy claro en torno a lo que era la docencia, los trabajadores de la salud, lo que pasó en la Coca-Cola. Bueno, hay como muchos ejemplos para dar, pero después claramente ese tipo de situaciones se fueron desdibujando con una política muy dura por parte del gobierno de la provincia, por parte de las empresas, bueno, la persecución laboral en el caso de la Coca-Cola, ¿no?, con uno de los referentes allí. Sí. Digo, ¿cómo se hace para que se pueda dar un paso más y que efectivamente ese quiebre los trabajadores lo terminen dando, ¿no? Porque si no, parece como que la lucha inicia, se termina interrumpiendo
porque obviamente del otro lado hay bloqueos, del otro lado se generan situaciones muy adversas y todo queda en la nada. Y como decían algunos docentes, terminamos llevando adelante semanas enteras de paro, con causas judiciales y demás, para que simplemente no nos descuenten los días caídos. Sí, efectivamente, lo primero que hay que hacer en ese tipo de casos es clarificar cuáles son aquellas trabas, aquellas maniobras que han impedido, por ejemplo, el triunfo de la lucha docente. En el caso de los obreros de la Coca-Cola, en donde hoy en día hay un despido antisindical, el caso es muy aleccionador, permitime que lo desarrolle, porque un dirigente sindical autoconvocado, como el conjunto de los obreros de esa fábrica, porque el sindicato no los representa, sino que está aliado a la patronal, ha sido despedido, pero ha sido despedido por cuenta y orden de ese sindicato, contra el cual ellos se han rebelado. Y ahora ese sindicato, un sector de los trabajadores, les dice: vamos a reclamarle a ese sindicato que lo reincorpore. Ese sindicato no lo va a reincorporar, es decir, la dirigencia de Sutiaga es parte de este operativo. Entonces hay que clarificar. Por eso nosotros defendemos las autoconvocatorias, defendemos la independencia de los trabajadores y sus organizaciones con respecto al Estado, defendemos la coordinación de esas luchas, porque allí se abre un cuadro de fuerzas que no tiene cada una de esas luchas de manera aislada. Y de este modo ir generando las concentraciones de fuerza que permita a la clase obrera terciar en esta crisis. Por ejemplo, hoy en día en la crisis nacional opina todo el mundo, opina el Fondo Monetario Internacional, opinan los operadores financieros, opina la Unión Industrial Argentina, las cámaras patronales, pero la voz de los trabajadores no está. La CGT, el conjunto de los sindicatos están haciendo apoyar la candidatura de Massa, que es quien está acordando con el Fondo Monetario Internacional una nueva devaluación del peso que va a liquidar los salarios y va a profundizar esta confiscación que estamos denunciando. Por eso es necesario impulsar la huelga general bajo esta clarificación, y este es el rol que nosotros cumplimos como un partido obrero, socialista de izquierda, que vamos a estas elecciones para abrir una claridad de los trabajadores en términos de por dónde tienen que ir sus luchas, cuáles son las maniobras que tienen que enfrentar, cómo superarlas y llamarlos a la acción política. Porque acá lo que está en juego es el destino del país y en particular el destino de la clase obrera, porque en los planes del Fondo Monetario Internacional, todo el mundo sabe, porque esto es público, está inscripto también la exigencia de una reforma laboral, de una reforma jubilatoria, es decir, de la destrucción aún mayor de las condiciones de vida de los trabajadores, ya no solamente desde el punto de vista de una confiscación salarial, sino de los ritmos de trabajo, el quiebre en ese sentido y el desgaste de la vida misma, y a posteriori de ese desgaste, después no vas a tener una jubilación que te permita vivir y vas a estar condenado a un cuadro de mendicidad como hoy en día una enorme masa de los jubilados está. Es decir, que acá están atentando contra las condiciones de vida en todo la clase obrera y no solamente desde el punto de vista económico, y es necesaria una reacción de la clase obrera y por eso pedimos el voto para llegar a octubre con la candidatura o precandidatura, en este caso a presidente, de nuestro compañero Marcelo Ramal, que va a venir el viernes. Que va a estar el viernes acá en la Política en Debate. Qué bueno. Sí. Te agradezco también la posibilidad, así que lo vamos a tener acá para que él también exponga esto. Y a nuestra compañera Violeta Gil, que encabeza la lista de diputados nacionales, y nuestra compañera Gabriela Jorge, que encabeza la lista también del Parlasur. Perfecto, bueno, queda clarísima la idea, los conceptos que llevan y obviamente esperemos que del otro lado también puedan evaluar todo esto, ¿no? Fundamentalmente porque, como decíamos, más allá de que muchos lo toman como un juego, lo toman como una referencia, lo que hacíamos en el bloque anterior también nos hace vislumbrar qué es lo que pasa del otro lado y cuáles son las preocupaciones más urgentes de la gente. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos, quédate ahí, ya viene el doctor Xian en un ratito.